la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Amén. Vamos a dar lectura en nombre de nuestro Señor Jesucristo a Génesis capítulo 6, del 12 al 19, y dice de la siguiente manera: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás de 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, los hijos de tu mujer, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. ¿Pueden tomar sus asientos? Hermanos, quiero entrar en lo que es la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de la fe últimamente, y quiero que ustedes presten atención en estos minutos que vamos a hablar, porque hemos tomado el capítulo de Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, y hemos estado hablando acerca de los héroes de la fe. Nos hemos encontrado primeramente con aquel varón Abel, que fue el primero que la Biblia le llama uno de los héroes de la fe. Luego nos encontramos con Enoc, que Dios lo arrebató y se lo llevó sin que Enoc viera muerte. Hoy nos toca hablar del tercer personaje bíblico, que se llama Noé. La palabra Noé significa reposo, es el nombre de Noé. Noé significa descanso, reposo. Hermanos, el relato de Noé ocupa en la Biblia 4 capítulos prácticamente llenos. No todos los relatos bíblicos ocupan tanto espacio, pero con Noé, acerca del diluvio, nos habla de 4 capítulos, empezando del 6º hasta el 9º, y da todos los detalles en cuanto a lo que tomó lugar en el diluvio. Lamentablemente, el capítulo comienza con un prólogo. La palabra prólogo nos habla de lo que se menciona al principio. Es como si fuera un diálogo, excepto que comienza al principio. Por eso se llama prólogo. Y lamentablemente el prólogo de la Biblia establece las siguientes palabras. Génesis capítulo 6, del 5 al 8, dice lo siguiente. Palabras crudas, duras, que podemos leer. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha, dice Jehová. Hermanos, para que Dios pueda distinguir, pueda decir, bajo su propio criterio divino, santo, de que hay maldad, pero mucha en la tierra, no estaba exagerando. La palabra continúa diciendo, y dice Jehová que todo pensamiento era de continuo solamente el mal. Noten ustedes, yo quiero que ustedes tomen atención en esto. No dice que era de continuo solamente al mal. No.
dice, era de continuo solamente el mal. Las personas producían maldad. Las personas eran fuentes de maldad internamente. No era que iban hacia el mal. Por eso que me llamó mucho la atención de que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre producía maldad. El hombre quería crear maldad. Una cosa es que sea tentado y que la tentación lo provoque y la persona caiga en la tentación. Pero esta gente no era provocada por la tentación. Ellos eran los que producían la tentación internamente. Y para que Dios viniera a decir que el mundo estaba lleno y la tierra y todo hombre estaba lleno de maldad, era porque estaba lleno de maldad. Continúa el versículo diciendo, y se arrepintió Jehová, dice, de haber hecho el hombre en la tierra. Esto me llamó la atención en algo sorprendente que casi me caí de espalda cuando lo leí. Porque dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre, y dice específicamente en la tierra. ¡Wow! ¿Será que hay otros hombres u otros seres en otro lugar que no sea la tierra, donde Dios no se haya arrepentido? Porque saben una cosa, que aún los seres que Él creó, que se llamaron ángeles, dice que se rebelaron contra Dios y 1/3 de los ángeles fueron enviados a las profundidades del abismo. Hermanos, les tengo una pregunta. Si Dios mirara tu vida hoy, si Dios mirara tu vida y la mía hoy, y Dios viera tus pasos, y Dios viera tu actitud, y Dios viera lo que tú has hecho, ¿se arrepentiría Dios de haberte creado? Si Dios nos pudiera demostrar un video de nuestra vida y poder balancear entre lo bueno y lo malo que hemos hecho, ¿cuál sería la balanza que pesa más? ¿Lo bueno o las maldades que hemos hecho? Déjeme decirle algo. ¿Pudiera Dios decir la mente de mis hijos son de continuo solamente el mal? La palabra de Dios nos dice que Dios desilusionado, la ilusión de haber creado algo tan hermoso como el hombre se le había desaparecido. Aquel hombre perfecto que Dios lo iba a hacer vivir eternamente, que, escúchenme, eternamente, Adán y Eva eran eternamente hechos, eviternos. El alma de ellos no iba a morir. Ese era el plan divino de Dios. Y sin embargo, por causa del pecado, vino a producirse entonces esa división entre Dios y el hombre muere. Y finalmente Dios dijo, el hombre no logrará pasar de los 120 años. Ese será su máximo de vida. Incluso por causa de la maldad, llegó a venir ser 70 y 80 años nada más. La palabra de Dios dice que Dios se desilusionó y dice Génesis capítulo 6 versículo 7, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Los raeré, los haré trizas, los haré desaparecer, los destruiré. Y ahí es donde tenemos el evento más catastrófico de la historia del planeta Tierra. Nunca ha existido una catástrofe humana como la que se llevó a cabo cuando Dios dijo, voy a raer el hombre de la tierra, lo voy a hacer trizas, lo voy a hacer desaparecer. Incluso
Él extendió esa maldición diciendo, las aves del cielo las voy a destruir, los animales de la tierra, los peces del mar, todo lo que tenga vida va a ser destruido. Imagínese Dios. ¿Puede hacerlo Dios? Sin duda alguna. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, continuando leyendo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es como que si Dios mirara a toda la iglesia y viera entonces desde allá hasta por acá al fondo, y Él dijera, los voy a raer a todos, pero dice, tal persona dice que encontró gracia en los ojos de Jehová. Y eso es lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 11, en el versículo 7, si lo leyeran en alguna oportunidad, dice, Noé fue advertido por Dios de lo que iba a hacer. O sea, noten ustedes, aquí hay algo bien interesante. Dios dice que encontró gracia en aquel individuo Noé. ¿Sabe qué edad tenía Noé? 500 años. Y dice que cuando Dios miró a Noé, encontró en él gracia. Yo me pregunto, ¿qué habrá visto en la actitud de Noé? En la forma de ser de Noé, en el sacrificio de Noé. Pero Dios encontró gracia en Noé y dice que Dios le dijo a Noé, Noé, esto es lo que yo voy a hacer. Y eso me llama la atención también, porque la palabra de Dios lo establece en Amós, capítulo 3, versículo 7. ¿Habrá, y esta es una pregunta retórica, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto, ¿a quiénes? A sus siervos, los profetas. Lo que está diciendo la palabra de Dios es de que si Dios va a hacer algo, cualquier cosa, olvídese de que cualquier cosa que Dios vaya a hacer, se lo va a decir primero a sus siervos, los hijos de Él. Les va a avisar. Dios le dijo entonces a Noé, Noé, voy a hacer llover torrencialmente, así que te voy a dar una labor. Comienza a trabajar en la construcción de un barco. Ahora aquí viene algo bien interesante. Noé nunca había visto un barco. No sé, la Biblia no habla de que hayan habido barcos, no habla de que haya llovido. Sí dice de que había mar, y eso lo sabemos porque Génesis al principio, capítulo 1, capítulo 2, cuando habla de la creación del universo, dice que Dios hizo el mar y las aguas. Así que sabemos que había agua. Los científicos dicen de que hoy en día eso pudo haberse llamado lo que se llamaba antiguamente la unión de tierras, que se llamaba la Pangea. Pangea era el grupo de tierras que estaban todas unidas. Es muy probable que después del diluvio se hayan separado y venimos a tener los 5, 6 o 7 continentes, depende como usted vea, que separa las tierras. Así que la palabra de Dios dice de que le dijo Dios a Noé, constrúyeme un arca, y le dio entonces las medidas. Ahora notemos algo, hermanos, en ningún momento Noé se negó. Vimos de Abel, que Abel, cuando Dios miró a Abel, dice la palabra de Dios que Abel vivió en fe. Cuando hablamos de Enoc, vimos de que Enoc caminó en fe. Y ahora que vemos a Noé, vemos de que Noé se puso a trabajar en fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Noé todavía no había visto un barco, Noé todavía no había visto agua caer del cielo, y por eso que la palabra de Dios dice, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían.
Entonces él no había visto nunca una torrencial del cielo venir o lluvia torrencial cayendo. Dios le dice a Noé, entonces mira, hazte un arca de madera. ¿Sabe cuánto medía esa arca? Medía 300 codos. 300 codos es equivalente a una cancha de fútbol y media. O sea, una cancha y media de fútbol o de soccer, que más o menos miden las dos parecido. Esa era la distancia que debía tener aquel barco. Tenía que hacerlo en tierra seca, porque no se habla de ningún mar en ese entonces. No vemos de que tenía que hacerlo en algún astillero o cerca de algún río. Noé era un viejo de 500 años. Pero Noé no era arquitecto, ni tampoco era constructor, ni tampoco era ingeniero. Y Dios le dice, mira, hazte un arca. Y Noé comienza a construir un arca, dice la Biblia. Y pasaron 10 años, y pasaron 20 años, y la gente comenzó a mirarlo. ¿Qué está pasando? Noé, ¿qué estás haciendo? Y comenzó, hermanos, a verse de que ni una gota caía del cielo. Y pasaron 40, 50, 60, 70 años y Noé seguía en su trabajo de construir aquel arca. Era verdaderamente insano, era verdaderamente absurdo y era una cosa de locos lo que Dios le estaba pidiendo a Noé. Y ahora entendemos por qué está el nombre de Noé inscrito en la lista de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque Dios le dice que construyera un barco que no sabía nada de eso, de que iba a caer agua del cielo e iba a llenar la tierra, no solamente las casas, sino que también los árboles y también las montañas. Todo ser viviente iba a morir y él comenzó por décadas. Algunos piensan que pudo haber sido incluso hasta 120 años que estuvo antes de que cayera la primera gota. ¿De dónde sacó, hermanos, la fe Noé? Dos cosas. Noé le creyó a Dios y Noé actuó o hizo de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Por eso que Dios nos pide cosas locas. Dios nos pide cosas que son absurdas para el mundo. Dios nos pide que amemos a nuestro enemigo. Y Dios nos pide que oremos por nuestro enemigo. Dios nos pide que vendamos todo lo que tenemos, dice su palabra, y que se lo demos a los pobres. Y Dios nos dice, no te afanes por el día de mañana. Y es todo lo que nosotros hacemos, afanarnos. Dios nos dice, confía en mí, ten confianza, pon tu fe en mí. Son cosas de locos. Cuando todos van a la playa, Dios nos dice, ve a la iglesia. Cuando todos quieren tener una fiesta y emborracharse, Dios nos dice, los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos. Dios nos dice cosas, hermanos, que la gente dice, mira, hay que ser loco para ser cristiano evangélico. Pero la palabra de Dios lo dice y los afirma claramente en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Noé tomó la palabra de Dios, creyó en lo que Dios le dijo, se puso a armar un barco de 500 pies de anchura, 3 o 4 niveles de espesor, de altura,
cuando ni siquiera caía una gota del cielo por 120 años y nunca echó pie atrás. La palabra de Dios lo dice claramente, de que cuando comenzó a llover, la gente fue corriendo. ¿Sabe que la palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro 3:5? Noé, dice, fue pregonero de justicia. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que Noé, mientras construía el arca, por el tiempo que haya sido, algunos dicen que fueron 80 años, otros 120, nadie lo sabe con seguridad, fue un aproximado. Pero por esa cantidad de décadas, mientras él construía el arca, dice 2 de Pedro, de que él predicaba, pregonaba, dice, pregonero de justicia, proclamaba. Ahora yo pregunto, ¿qué proclamaba? ¿Qué predicaba Noé mientras hacía el arca? ¿Qué les decía a la gente? Al tomar la palabra pregonero de justicia, entendemos de que Noé predicaba 3 cosas: salvación a la gente, juicio que viene y arrepentimiento. Era un predicador en esos días cuando nadie le creía y pensaban de que era un viejo loco. ¿Por qué les predicaba acerca del arrepentimiento, del juicio que venía? Para darle la esperanza de que se convirtieran, no a Cristo necesariamente, sino que creyeran a las palabras de Jehová Dios. Para los antediluvianos, el único medio de salvación era el arca. No había otro medio de salvación. En el Antiguo Testamento, el único medio de salvación era la ley. Y en nuestros tiempos, el único medio de salvación es Jesucristo. Así que, hermanos, la palabra del Señor lo dice en Mateo 24:37. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y comprometiéndose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es un pasaje relativamente largo al leerlo, pero me llamó la atención algo en particular. Aquí dice de que como en los días de Noé va a ser la venida del Señor. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice aquí, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y estaban comprometiéndose en matrimonio. Por lo menos 4 cosas dice. ¿Qué malo le encuentra usted a eso? Yo no le encuentro nada de malo, porque yo también tengo que comer, cuando tengo sed tengo que beber, cuando me casé me comprometí con mi esposa y llevé a cabo una ceremonia matrimonial. Es totalmente normal. ¿Qué nos está diciendo el versículo al decir que como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y comprometiéndose en casamiento? Porque no hay nada extraño en eso. Así que no importa si comían o bebían y se casaban o se comprometían, eso es parte de la vida. El problema, hermanos, está en lo que dice el versículo más abajo, donde dice, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Ahí está la clave. Ellos no entendieron lo que pasaba. Ellos no entendían por qué ese viejo de 500, ya 600 años, estaba todavía ahí con el martillo, tratando de pegar las tablas y haciendo los últimos remodelación del arca. No lo entendían. Pero déjenme decirle la clave. Entendimiento es igual a razonamiento. Y razonamiento es igual a lógica humana. Y lógica humana es igual
a empirismo, lo cual significa una comprobación o evidencia bajo ciencia. ¿Qué pasaba con esa gente? ¿Por qué la Biblia menciona esa palabra nada más? No entendían. Porque todo lo que ellos veían lo trataban de analizar desde un punto de vista totalmente lógico, humano, con razonamiento carnal y empírico, si se quiere, lo cual es evidencias en base a comprobación científica. Ellos decían, ¿por qué está haciendo esto? Nunca ha llovido. No se necesita un arca para nada. ¿De qué cataclismo habla si ni siquiera hay, y quizás cuántas cosas? Y Dios permitiera que pasaran años y años y años para que se corriera la voz por todo el mundo. Hay un viejo por allá, por el otro lado del mundo, haciendo un arca porque dice que va a llover y se va a destruir todo el mundo con agua. Y la gente diciendo, no hay comprobación empírica de esto. No hay comprobación lógica ni razonamiento a lo que este hombre está haciendo. Precisamente, ahí está el problema. Porque justamente esa fue la palabra que yo leí antes en 1 Corintios 2:14, donde decía que porque para las cosas espirituales para el mundo son locura, porque no las pueden entender. ¿Y qué es lo que dice en cuanto al tiempo de Noé? Hasta el día en que Noé entró en el arca, no lo entendieron. Hermano, tratar de razonar las cosas de Dios a través de la lógica no va a llegar a ningún lugar. Pero sin embargo, fe es creer lo que Dios ha dicho y hacer lo que Dios ha dicho. Yo voy a creer lo que Dios me dice y voy a hacer lo que Dios me dice. Eso es fe, no importando si hay comprobación científica o lógica humana o razonamiento carnal, no importa. Fe es sencillamente creerle a Dios y actuar en base a lo que Dios ha dicho. Y termino diciendo el versículo de Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y por eso es que el nombre de Noé se ha puesto en la lista de los héroes de la fe. Algún día encontraremos, hermanos, héroes de la fe nosotros mismos. Algún día nos sorprenderemos. ¡Wow! Aquel hermano o aquella hermana, un hombre de fe. Pero lo vamos a saber después. Y otros van a estar fuera del arca. Y cuando venga la destrucción, yo no tengo la menor duda de que va a haber gente viniendo a esta iglesia, golpeando la puerta. ¿Dónde está el pastor Leo? ¿Dónde están los hermanos que me hablaban de Dios? Y las puertas van a estar abiertas, pero la iglesia va a estar vacía. La palabra del Señor dice de que cuando comenzó a caer el agua, dice que las puertas las cerró Dios. No Noé, ni los hijos de Noé. Dice que Dios cerró las puertas del arca porque ya se acababa la posibilidad de salvación. Va a llegar un momento en que las puertas de esta iglesia seguramente quedan abiertas de par en par cuando la iglesia sea arrebatada. Pero eso no va a significar nada. Va a estar cerrada la puerta de la posibilidad de salvación, porque aún hasta el Espíritu Santo, dice la Biblia, que va a ser quitado con la iglesia. Sorprendente. No va a haber forma de salvación a través de la gracia, solamente a través de la ley. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.